Hola a todos. Seguramente muchos de nosotros ya hemos oído hablar o aprendido algo sobre la antigua civilización griega. Esta es considerada una de las civilizaciones más grandiosas y avanzadas de la humanidad en la antigüedad. Los griegos fueron famosos por una serie de grandes logros en todos los campos, desde la arquitectura, la escultura y la pintura, hasta la astronomía, la física y la medicina. Un aspecto bastante especial de la cultura griega es que dejaron para la posteridad un inmenso legado de obras literarias. Entre ellas se encuentra una colección muy conocida que ha sido preservada casi intacta hasta nuestros días, conocida como la mitología griega. Estas obras aún conservan todo su valor y siguen siendo objeto de estudio y análisis hasta el día de hoy. En ellas, el origen de la humanidad se describe de una manera vívida y única, aunque con muchos elementos que nos resultan familiares. Entonces, ¿qué dijeron los griegos, considerados los más sabios de la antigüedad, sobre el origen de la humanidad? ¿Qué tiene de especial su versión? ¿Y cómo se relaciona con las historias que hemos estado explorando juntos? Part 3. La ira de los dioses. Según la mitología griega, en la cima del monte Olimpo, en aquellos tiempos en que la tierra aún se hallaba en el caos y la oscuridad, el vasto suelo era desolado y completamente vacío. Entre los dioses, los hermanos Prometeo y Epimeteo recibieron de Zeus la misión de gobernar la tierra y crear a la humanidad. Los dos hermanos Prometeo y Epimeteo tomaron arcilla y la mezclaron con agua para moldear las formas de todas las criaturas. El hermano menor, Epimeteo, se apresuró a tomar la arcilla mezclada con agua y fue el primero en moldear a los animales, otorgando a cada uno un don, un tipo de arma o habilidad especial para poder defenderse y proteger la vida de su especie. Mientras tanto, su hermano mayor, Prometeo, aún no se sentía satisfecho con la primera obra de sus manos, porque él deseaba crear un ser extraordinario, capaz de dominar y gobernar la tierra. Después de 12 días y noches, Prometeo finalmente terminó su obra. Los primeros hombres. Prometeo creó al hombre a imagen de los dioses y pensó: le otorgaré a esta criatura un don que le permita superar a todas las demás. Por eso, las cualidades divinas que les otorgó hicieron que los seres humanos se volvieran completamente diferentes de los demás animales. Aquí podemos notar una similitud casi exacta con las leyendas que hemos explorado en los dos episodios anteriores. El ser humano fue la última criatura creada por los dioses, cuando la tierra ya estaba llena de aves, animales y vegetación. Esto resulta bastante comprensible incluso desde la perspectiva de la teoría de la evolución, ya que la evidencia arqueológica confirma que los albores de la humanidad datan de hace aproximadamente 200.000 años, en comparación con los 4.500 millones de años de historia de la Tierra. Y el ser humano fue creado por los dioses con el propósito supremo de gobernar sobre todas las demás criaturas. Por eso, desde el momento en que la humanidad aprendió a caminar y a ser consciente de sí misma, o quizás fue instruida directamente por los propios dioses, comprendió su gran misión en la tierra. Hemos sido y seguimos siendo las criaturas que poseen el poder de dominar todas las tierras que los dioses nos confiaron. Deseando otorgar un privilegio especial a la humanidad, Prometeo robó en secreto el fuego divino de Zeus y lo llevó al mundo terrenal para entregárselo a las criaturas que tanto amaba. El fuego, que iluminaba y daba calor, fue transmitido y preservado por los hombres a lo largo y ancho del mundo. La llama divina es un detalle bastante interesante y distintivo de la mitología griega en comparación con otras mitologías. Quizás esto quiera aludir al papel del fuego y al dominio del fuego en el proceso de desarrollo de la humanidad. De hecho, los científicos actuales coinciden en que el descubrimiento del fuego fue una de las causas directas que impulsaron el avance de la civilización humana.
Al inventar el fuego para cocinar los alimentos, el ser humano ahorró una cantidad considerable de energía en el proceso de digestión y pudo destinar esa energía al desarrollo de su cerebro. Gracias a la inversión a largo plazo en el cerebro, la humanidad se ha vuelto cada vez más inteligente. Por eso, la civilización ha avanzado de manera extraordinaria y el cerebro continúa recibiendo aún más inversión para su desarrollo. Pero, al fin y al cabo, ¿quién le enseñó al ser humano a crear y utilizar esta arma tan poderosa como un cuchillo de doble filo? ¿Fuimos nosotros, los seres humanos, quienes lo inventamos por nuestra cuenta, o fue alguna fuerza superior la que nos enseñó? El hecho de que Prometeo robara el fuego divino para dárselo a la humanidad puede ser una metáfora, o tal vez una historia transmitida basada en los recuerdos de los antiguos. Fue precisamente el robo del fuego lo que enfureció a Zeus, y por eso descargó su ira sobre la humanidad. Ordenó a los dioses crear a la primera mujer, a quien la diosa Atenea, diosa de la artesanía y la sabiduría, le concedió la vida y la destreza. Ella sabía tejer, coser y poseía muchas otras habilidades manuales ingeniosas. La diosa Afrodita le otorgó su belleza. El dios Hermes le concedió el don de la elocuencia, la delicadeza y la dulzura al hablar, capaz de seducir y conmover a los demás, e incluso la habilidad de ocultar sus verdaderos pensamientos. Que su corazón piense una cosa mientras su boca diga otra. Cuando todo estuvo listo, Hermes, siguiendo las órdenes de Zeus, le dio a la joven el nombre de Pandora, que significa la que posee todos los dones. De Pandora nacerían todas las mujeres, quienes atormentarían y harían sufrir a los hombres sin que éstos pudieran liberarse de ellas. Porque, según la creación de los dioses, las mujeres no podían soportar una vida dura, llena de fatigas, pobreza y dificultades. Ellas nacieron solo para vivir en la comodidad y el bienestar, y para disfrutar de los frutos del arduo trabajo de los hombres, así como para causar a los hombres innumerables sufrimientos y preocupaciones en el matrimonio y la familia. La mujer sería la compañera del hombre, pero una compañera que le traería desgracias. Esa fue precisamente la calamidad que el dios Zeus otorgó a la humanidad. En cuanto al material con el que los dioses crearon al ser humano, no hay ninguna diferencia con las leyendas que hemos mencionado anteriormente. El ser humano fue creado por los dioses a partir del barro y la tierra. Sabemos que el gran orgullo que siente la humanidad por su propia especie es algo indiscutible. Sin embargo, todas las civilizaciones de la antigüedad afirmaban que fuimos creados a partir del barro y la tierra. Esta asombrosa coincidencia vuelve a despertar una enorme duda en la mente de los seres humanos modernos. ¿Cómo deberíamos entender correctamente el significado del barro y la tierra en este contexto? Con la comprensión de la existencia de diferentes dimensiones temporales que mencionamos anteriormente, en efecto, si los dioses realmente existen, ellos habitarían en lugares completamente separados de la existencia de los mortales, en sitios a los que los seres humanos jamás podrían llegar. Sin embargo, los propios dioses pueden observar cada acción de todas las personas en cualquier momento. Sería completamente ilógico pensar que el lugar donde habitan los dioses se encuentra en una posición dentro del espacio tridimensional en el que vivimos. Por ejemplo, la luna, el sol o cualquier otro cuerpo celeste, porque la humanidad está alcanzando logros enormes en el campo de la exploración espacial. Las naves espaciales humanas ya han logrado llegar hasta el cinturón de Kuiper, ubicado más allá del sistema solar. Por lo tanto, en teoría, podríamos llegar a cualquier punto del universo. Además, la velocidad máxima posible en el universo en el que vivimos es la velocidad de la luz. Mientras tanto, las distancias entre los cuerpos celestes son inmensamente grandes. La distancia más corta entre la Tierra y Marte
El planeta más cercano a nosotros alcanza aproximadamente 33.900.000 millas, lo que equivale a unos 182 segundos o 3 minutos luz de viaje. La existencia del paraíso, donde habitan los dioses, dentro del mismo espacio-tiempo en el que vivimos, y su capacidad de moverse a cualquier lugar en cualquier momento, es algo imposible. La cuestión que debemos plantear aquí es si la mitología griega es simplemente una creación literaria de los antiguos, o si en realidad constituye una parte de la verdad histórica. Es muy difícil verificar todos los acontecimientos narrados en esta extensa y célebre obra mitológica. Sin embargo, en el proceso de investigación y verificación, los seres humanos modernos han realizado descubrimientos sumamente interesantes y sorprendentes que respaldan la veracidad de las antiguas leyendas. Estudiemos otra leyenda sobre un acontecimiento que ocurrió poco después de que los seres humanos fueran creados por el dios Prometeo y recibieran el fuego divino para dominar la tierra. Es la historia del gran diluvio que barrió casi por completo a la humanidad de la faz de la tierra. Esta es una historia típica y sumamente famosa en los antiguos relatos. Si se demostrara que es real, o al menos que no podemos negarlo, entonces la historia de que los humanos fueron creados del barro por los dioses tampoco podría considerarse pura fantasía. La mitología relata que, después de que los dioses crearan a los humanos, ellos se multiplicaron y su número aumentó cada vez más. A través del trabajo y la producción, la humanidad fue acumulando cada vez más experiencia sobre el mundo que la rodea. Con la inteligencia que los dioses les otorgaron, no dejaron de transformar el mundo natural, aprovechando las fuerzas de la naturaleza para servir a sus vidas. Al mismo tiempo, se volvieron cada vez más arrogantes, orgullosos, malvados, corruptos y pecadores. Esto enfureció enormemente al dios Zeus. Pensó para sí mismo que debía eliminar a esos seres corruptos y crear una nueva especie más buena, más obediente y más pura. Después de pensarlo, el dios decidió usar el agua para purgar a la especie corrupta que se multiplicaba y ensuciaba la faz de la tierra. Así que hizo que lloviera día tras día, de noche tras noche. Llovió sin cesar, torrencialmente, y la lluvia hizo que el agua de los estanques, ríos y arroyos subiera, inundando aldeas y campos. En poco tiempo, la tierra se convirtió en un inmenso mar blanco, sin rastro alguno de la humanidad. Afortunadamente, no todos fueron arrasados por aquel gran desastre. Deucalión y Pirra, que eran un matrimonio bondadoso y virtuoso, recibieron del dios Zeus el privilegio de seguir con vida. Los dos construyeron un gran cofre y lo llenaron de provisiones. Cuando comenzó a llover y el agua empezó a subir, la pareja dejó su hogar querido y se metió en el cofre. Dentro de él, flotaron sobre las olas, navegando de un lugar a otro. Bajo la lluvia incesante durante 9 días y 9 noches, el cofre de la pareja siguió flotando hasta que, al 10º día, llegó a la montaña Parnaso, el único lugar que no había sido inundado. Cuando las aguas se retiraron, ambos se convirtieron en los antepasados de la humanidad y reconstruyeron la civilización humana. Las características del desarrollo de la civilización humana antes del diluvio son bastante similares a las de la sociedad humana moderna de hoy. Hemos inventado la electricidad. Tenemos aviones, barcos y submarinos. Podemos llegar hasta la Luna, e incluso hay naves espaciales que han viajado hasta los límites del sistema solar. Paralelamente a ese proceso de desarrollo, los seres humanos también se han vuelto cada vez más desdeñosos hacia los dioses. Consideramos sus historias simplemente como mitos creados por los propios seres humanos. El modo de vida de la humanidad se ha vuelto cada vez más materialista y pragmático. Los valores humanos y espirituales están perdiendo cada vez más su importancia en la vida social.
Este acontecimiento es denominado por muchas culturas como la era del fin del Dharma o la era de la decadencia espiritual. Si continuamos investigando en el tesoro de las escrituras de las diferentes civilizaciones en distintas regiones del mundo, desde el este hasta el oeste, veremos fácilmente que casi todas las civilizaciones antiguas mencionan un gran diluvio que sumergió a toda la humanidad. Así como en el cristianismo también existe la historia en la que Dios castiga a la humanidad por su maldad y corrupción con un gran diluvio. Solo Noé y sus hijos fueron bendecidos y salvados por Dios debido a su bondad y rectitud. En las leyendas de Oriente, la historia se cuenta de una manera un poco diferente. Fue cuando el dios del agua y el dios del fuego lucharon entre sí. El dios del agua, al ser derrotado, golpeó su cabeza contra la montaña Buzhou, que servía como el pilar del cielo. El cielo se rasgó, y las aguas del río celestial comenzaron a descender hacia la tierra, inundándolo todo a su paso. La diosa Nuwa, compadecida por las desgracias que sufría la humanidad, fundió piedras de 5 colores para reparar la grieta del cielo. Desde entonces, los seres humanos se libraron de los grandes desastres que caían del cielo. Esta coincidencia es un punto que debemos tener en cuenta, ya que la verificación de grandes acontecimientos relacionados con el clima a escala mundial es completamente posible con la tecnología moderna de hoy. Las excavaciones en la región de la civilización mesopotámica han revelado numerosos indicios, como capas de sedimento de barro y fósiles relacionados con la era del diluvio. Un estudio reciente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha registrado evidencia que muestra que el nivel del agua aumentó muy rápidamente hace unos 12.000 años. Este hallazgo podría reescribir toda la historia geológica. Al observar imágenes satelitales, encontraron evidencia de que el agua descendió hace unos 12.000 años. Los científicos también descubrieron numerosas estructuras gigantes que quedaron sumergidas bajo el agua. Por ejemplo, se descubrió una ciudad frente a la costa occidental del Océano Índico, en la bahía de Cambay. La ciudad tiene una antigüedad de 10.000 años y está sumergida a 39 metros bajo el agua. Los habitantes de la zona contaron que desde generaciones pasadas se transmitían historias sobre una ciudad bajo el agua en esa región, pero nadie lo creyó ni mostró interés en investigarlo. Hasta que el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India realizó un estudio sobre la contaminación ambiental, y fue entonces cuando los científicos descubrieron enormes estructuras en el fondo del océano. Las estructuras fueron sometidas a pruebas de carbono y datan de aproximadamente 10.000 años de antigüedad. Como se mencionó anteriormente, se han descubierto ciudades submarinas similares en todo el mundo. Los investigadores incluso han descubierto huellas de ruedas, por ejemplo, en el archipiélago de Malta, donde las marcas parecen como si los vehículos hubieran descendido deliberadamente por acantilados o subido y bajado por terrenos muy empinados. Algunas de ellas incluso salen de la isla, se adentran en el mar y continúan bajo el agua. Hasta el día de hoy, todavía no se ha descubierto quién creó esas huellas de ruedas ni por qué lo hizo. Si el gran diluvio realmente ocurrió, ¿de dónde obtuvieron los dioses tanta agua como para inundar toda la tierra? Muchos creen que esa agua provenía del deshielo de los polos. En realidad, si el hielo de los polos se derritiera, la historia no hablaría de un gran diluvio, sino de un calor abrasador que habría cubierto toda la tierra. Este ha sido un enigma durante mucho tiempo, sin que nadie haya podido dar una explicación definitiva. Recientemente, los científicos han descubierto océanos gigantes escondidos a más de 1.000 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Ellos afirmaron haber descubierto enormes masas de agua bajo la superficie de la Tierra y sugirieron que existen 2 océanos subterráneos. Y esta es precisamente la causa del desastre mencionado en las leyendas del gran diluvio de todo el mundo. El descubrimiento del profesor Wissenson
revela la existencia de al menos dos océanos subterráneos bajo la superficie de los continentes euroasiático y norteamericano, con sus centros ubicados en China y en el sur de Estados Unidos. El profesor afirmó que la atenuación especial y progresiva de las ondas sísmicas en dirección vertical demuestra claramente la presencia de agua. Los investigadores también han diseñado un modelo 3D de la zona basándose en la base de datos de exploración de profundidad. Ellos consideran que estos océanos subterráneos contienen una cantidad de agua comparable a la del océano Ártico. Si las evidencias de la ciencia moderna han demostrado la existencia de esos grandes diluvios, entonces se puede afirmar que los relatos registrados en la mitología griega no son meramente historias imaginarias de los seres humanos. Los antiguos griegos en particular, y los seres humanos en general, desde tiempos remotos, no crearon las historias mitológicas únicamente a partir de su imaginación. Lo que se encuentra en esos relatos son historias sorprendentemente similares. Es posible que no existiera ningún dios llamado Prometeo, ni Zeus, ni ningún otro dios. Al estudiar las leyendas antiguas, no debemos centrarnos en los detalles específicos. Los nombres de los dioses no representan el mensaje principal que los antiguos querían transmitir. La historia principal que podemos extraer al comparar relatos de diferentes culturas antiguas es mucho más amplia y auténtica. La humanidad fue creada por los dioses a partir del barro en la época en que vivían, otorgándonos forma y una inteligencia superior a la de otras especies para que pudiéramos dominar la tierra. Y cuando la humanidad desarrolló su propia civilización, comenzó a despreciar a los dioses. Como resultado, fue castigada por ellos y la sociedad humana fue casi aniquilada en un abrir y cerrar de ojos. Existen muchos misterios sobre la formación de la humanidad en la Tierra y casi con certeza los seres humanos modernos no podrán resolverlos completamente solo con la fuerza de individuos pequeños. Hoy en día, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología modernas, la humanidad parece considerar las historias sobre sus orígenes divinos como absurdas, producto de la imaginación de los antiguos. ¿Acaso estamos siguiendo los mismos errores de civilizaciones que fueron sumergidas en el pasado? ¿Acaso apareció el arca de Noé para salvar a la humanidad? ¿Y tú? ¿Crees que somos el producto de los dioses creadores en los albores de la tierra? Deja un comentario y comparte tu opinión. Dale like, comparte y suscríbete al canal para seguir descubriendo historias más misteriosas y fascinantes. Y por ahora, adiós y hasta la próxima.